Con mucho gusto vamos a recibir al senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. Senador, buen día, gracias por estos minutos. Buenos días, saludo a todos los oyentes y gracias a ustedes por la invitación. Vamos a arrancar por el tratamiento en esta comisión especial que hoy a media mañana va a comenzar votando la ley de urgente consideración que pasará al Pleno la semana que viene. Ya iremos a algunas cosas que ustedes como Cabildo Abierto no estaban de acuerdo, por ejemplo, desmonopolización de los combustibles que ha sido cambiado por otros 3 artículos. Del articulado total que quedó allí después de esos sustitutivos que fueron más de 300, ¿Cabildo Abierto votó todo o hay algo que ustedes no van a votar en comisión, por ejemplo? No, lo que quedó finalmente Cabildo Abierto acordó y está dispuesto a votarlo. Es decir, se introdujeron cambios en más de 300 artículos, se introdujo algún artículo nuevo, se sacaron una treintena de artículos de los que venían en el mensaje original, pero lo que quedó es producto de un acuerdo, Cabildo está dispuesto a votarlo. Podrá surgir en estos días algún elemento nuevo, alguna consideración adicional que pueda hacer variar algún artículo, pero esto que se presentó el día lunes es lo que Cabildo va a votar en base al acuerdo entre todos los partidos de la coalición. ¿Quedó satisfecho con esos cambios en la desmonopolización que ustedes se opusieron desde el primer borrador en el verano? Yo quiero aclarar acá, el tema no se trata de monopolización o libre importación, sí o no, no es ese el tema. Lo que Cabildo dijo en todo momento, lo dijimos en campaña y todo, lo que queremos es bajarle el precio del combustible al consumidor. Ese es el objetivo, todo lo que tienda a ese objetivo es bueno. Lo que nosotros entendimos que en la redacción dada en el proyecto original, no se garantizaba la baja del precio del combustible y se arriesgaba a transformar el monopolio estatal actual en un monopolio privado futuro. Eso es lo que dijimos desde el primer momento y tenemos que tomar todas las medidas para que eso no ocurra, porque si se transforma en un monopolio privado y se le aplican a ese precio de importación los mismos impuestos, las mismas tasas, el mismo fideicomiso de transporte urbano, etcétera, etcétera, el precio final al consumidor no va a bajar. Es como un espejito que todo el mundo está convencido que solo con desmonopolizar baja. No tiene por qué bajar si se mantienen todas las demás variables. Entonces lo que nosotros pedimos desde el primer momento y quedó reflejado en estos 3 artículos, que se actúe sobre el precio final al consumidor, que se fijen precios considerando los precios del combustible en la región, pero que se fijen precios al consumidor y de ahí para atrás que vengan todas las bajas de los costos necesarios. Por eso lo que se establece en este último articulado es un plazo de 180 días máximo para tener todos los elementos arriba de la mesa para que efectivamente se baje el precio al consumidor, que eso es lo que queremos. A nosotros creemos que no es lo más relevante si ANCAP sigue existiendo o no sigue existiendo. Lo más relevante es que baje el precio al consumidor y creo que en esto que se aprueba en esta ley se apunta a eso y no simplemente como estaba en la redacción inicial una libre importación hacia el barral, que lo que podría llevar en un plazo no muy largo a que sí desaparezca ANCAP, pero que quedemos en manos de un monopolio privado que de mucho más dificultad después para el manejo del precio. Esa es la posición de Cabildo desde el primer momento. Bien, como hay muchos temas para esta entrevista, para salirnos de ANCAP, le pregunto, ¿Cabildo Abierto o usted personalmente, con subsidiarias tipo ALUR, tienen posición tomada? Bueno, es toda una problemática en sí. En el artículo 232 que se propone acá pide incluir dentro del estudio que se tiene que presentar y proyecto en un plazo máximo de 180 días, incluir todas las variantes que afectan el precio del combustible, y una de ellas es el biocombustible que se agrega al combustible. Es decir, eso incide directamente en el futuro de ALUR. Por supuesto que hay que considerarlo. ALUR tiene que bajar significativamente sus costos de industrialización, los costos que hay
asociados son muy altos, tiene que haber una mejora en ese sentido para que sea viable que se incluya el producto de su actividad en la mezcla esta que hay que hacer con los combustibles. Eso es fundamental, pero creo que hay que estudiarlo seriamente. Estamos hablando también de cientos y cientos de puestos de trabajo, que no es así nomás que uno dice, no, es más barato importar y por eso a esto lo cerramos, no es así nomás. Creemos que se debe actuar sobre la baja de los precios. Disculpe, senador, con ese argumento estamos hace décadas, ¿no? Y sigue siendo un enterradero de dólares. Bella Unión, que lo pagan todos los uruguayos, particularmente los productores que pagan el combustible, ¿no? Por eso le digo, tendrá que ser mucho más eficiente para que el precio no sea muy diferente de lo que se está pagando afuera. Y si no, habrá que actuar en consecuencia. Yo no estoy diciendo de seguir pagando y seguir enterrando plata de los uruguayos, ahí al contrario. Digo que acá hay que hacer que eso sea viable de alguna forma, y para ello yo creo que hay una industria digamos hiperagrandada, sobre todo en los últimos años en cuanto al número de funcionarios. Alur ha duplicado a nivel de industria sus funcionarios en los últimos años. Creo que sobre eso hay que actuar seriamente, pero en realidad el tema de Alur es parte del estudio que en 180 días el comité de expertos deberá presentar para insumo para esa ley que va en definitiva a disponer el mercado de combustibles para el futuro. A pocos kilómetros al sur de Bella Unión y a pocos kilómetros al norte de Paysandú, donde está la otra planta de etanol de Alur, está Caputo, está la producción citrícola de Salto. ¿Cómo ve la situación de Caputo, Manini? Bueno, nosotros hemos dicho en estos días que mientras el Estado invierte miles de millones de dólares para facilitarle el negocio a una empresa extranjera, por 20 millones de dólares pide la quiebra de Citrícola Salteña. El Banco República quien pide la quiebra de Citrícola Salteña, una empresa que mueve 1.500 puestos de trabajo directos y debe ser otros tantos indirectos. Yo creo que ahí hay que rever lo que se está actuando en cuanto a Citrícola Salteña. Está en este momento en una zafra que es de las mejores zafras de los últimos años. No es una empresa inviable, se están abriendo, lo anunció hace pocos días Cancillería, nuevos mercados para los cítricos uruguayos. Yo creo que eso hay que revisarlo, sobre todo por el impacto que tiene en tanta gente. Me parece que hay que apostar a darle oxígeno a las empresas viables, a las empresas que mueven gente, porque si no, indudablemente que estamos en el comienzo de una cadena de caída de empresas que indudablemente va a tener muy graves consecuencias para nuestro país. Usted contrapone, disculpa Miguel, el caso con UPM. Yo le digo a modo de ejemplo, cuando hay 3.000 millones o 2.000 millones, los números son todos relativos, pero son inmensos. Para el caso UPM, que habrá 1.000 consideraciones para que así sea, pero que en definitiva va a dejar unos cientos de puestos de trabajo una vez que termine. Para esta empresa que lleva 75 años de actividad, que tiene 1.500 puestos de trabajo directos, no hubo ningún tipo de consideración en base a una deuda de 20 y poquitos millones de dólares, pero aparte una empresa que es notoriamente viable y que ha trabajado durante décadas, y yo creo que no se puede así nomás mandar a la quiebra una empresa de este tipo. ¿Qué consideraciones hace Manini de este memorándum que divulgó el gobierno con UPM? Bueno, ¿se refiere al último anuncio del presidente de la República? Sí. Yo creo que, primera cosa, es bueno que el Uruguay logre una mejora en las condiciones. Todo lo que se logró, digamos, o lo que se agregó suma en el orden de los 300 millones, incluido unas inversiones para vivero, etcétera. Yo creo que eso es bueno, pero también demuestra todo lo que fue el contrato original. Cuando una empresa de este tipo, que lo único que busca es ganancia para rendirle cuenta a sus accionistas,
concede prácticamente que a cambio de nada $300 millones, es porque en el contrato original realmente había logrado muchísimo más, lo cual demuestra lo que nosotros venimos diciendo desde el primer momento, que el contrato que firmó Uruguay con UPM no se lo hizo desde una posición de fuerza, sino desde una posición de debilidad. ¿Usted sí. considera que esa posición crítica que ha tenido usted personalmente y bueno, el diputado Luz y Cabildo Abierto puede haber incidido, presionado en el gobierno para este acuerdo? No. El presidente desde el primer momento, él lo dijo en su campaña también, que él iba a luchar por mejorar el contrato. Yo no puedo atribuirle a Cabildo Abierto el mérito ese, no, eso es el presidente. Yo digo que en el escenario, en el ambiente en el que se negocia, bueno, también puede servir que quede claro que no hay unanimidad a favor de lo que se firmó, sino que hay sectores que están francamente en desacuerdo. Eso puede también, digamos, motivar a negociar a la empresa que negocia, pero el presidente, él de por sí ya había anunciado este tipo de negociaciones y lo había hecho. No me puedo atribuir en eso ningún mérito adicional. ¿Por qué es importante para Cabildo Abierto esto que impulsa el diputado Eduardo Luz, de que haya 4 ministros que estén en un llamado a sala para hablar sobre este tema? Bueno, el llamado a sala lo decidió la bancada, ¿no? El diputado Luz tiene una posición muy crítica tomada desde hace tiempo, incluso desde antes de integrarse a Cabildo, pero Cabildo tiene su posición formada, que la hizo saber en toda la campaña. El llamado a sala de los ministros obedece a uno de los términos que expresa el artículo 119 de la Constitución, que los ministros podrán concurrir al Parlamento, ser llamados a sala para informar al Parlamento. Nosotros queremos que estos ministros informen de todos los detalles de lo firmado, de lo concedido a la empresa UPM. Creemos que la mejor forma es de que ellos que tienen la información sean los que informen, y a través del Parlamento se informa al pueblo uruguayo. Por supuesto que no son estos ministros los responsables de lo que se ha firmado con UPM, pero los anteriores no los podemos llamar a sala, no van a venir. Así que llamamos a esto porque sabemos que son los que tienen la información y creemos que es la mejor forma de que de una vez por todas quede claro. Alguien puede decir, esa información está en la página web, la pueden saber, o se puede hacer un pedido de informe, lo que sea, pero esta es la forma de que se sepa por toda la población. Y aparte lo que queremos saber son las consecuencias de cada término, porque uno leyendo el contrato no salta a la vista que el puerto tiene que pagar la construcción de un nuevo puerto ahí en Capurro de más de $100 millones, o hacerse cargo del viaducto por más de $100 millones. O sea, son cosas que no surgen de la letra del contrato, sino que son consecuencias de ella. Entonces queremos aclarar bien todos los términos y los datos para de una vez por todas ponerle punto final a esto. Bueno, la empresa va a construir su planta, después habrá que controlar estrictamente el respeto a todo lo que está en el contrato, particularmente lo que se refiere al cuidado del Río Negro. Habrá que hacer controles estrictos, de manera tal de que si no se cumple, bueno, llamar a responsabilidades y hacerlo cumplir. La última sobre este tema. Sí. Uruguay tiene 17 millones de hectáreas, hay 1.100.000 hectáreas más o menos que están forestadas. Dicen los técnicos que podría haber posibilidad de 4 millones, o sea, estamos en un 25% de la posibilidad. ¿Ese proyecto que está manejando también alguien de su bancada impide terminar acá o qué es lo que propone? No, nosotros lo que queremos es evitar que se sigan plantando las mejores tierras del país con eucalipto. No tenemos nada contra que se sigan plantando eucaliptos si se remiten a los campos que fueron previstos en la primer ley del año 1987, los campos que estaban asignados como de prioridad forestal, que todavía quedan muchos para forestar. Si se remiten a esos campos, o a campos que tengan un CONIAT con un tope, o sea, que no sean los mejores campos del país, no hay problema. Pero en este momento se están plantando campos en Colonia, en Soriano, en Río Negro, se están plantando un campo de CONIAT 160 en Durazno, campos de tipo 13 que son de los mejores, son 2.000 hectáreas que se están plantando ahora en Tacuarembó. Es decir,
Cada plantación de esas son tierras que se pierden para la producción de alimentos. Nosotros lo que decimos que en el futuro el mundo va a precisar alimentos mucho más que celulosa. Por lo tanto, tenemos que ponerle un límite. No puede ser que se plante cualquier tierra. Ahora, no es que estemos en contra de que se siga plantando, que se planten en las tierras apropiadas para la plantación de eucalipto. Vanini, vamos al grano. Esto es más complicado para Monte del Plata que para UPM, ¿no? Porque Monte del Plata está en la obligaron a irse a Colonia, ¿no? Cuando se definió la planta. Y bueno, sí, no se lo voy a negar, pero más allá de a quién afecte más o menos, también hay muchos intereses privados afectados, gente que digamos que pretende vender ese campo a un mejor precio porque lo va a comprar la forestal. Bueno, pero acá hay que hacer una política de Estado, mirando el país para adelante. ¿A usted le parece bien que el departamento de Colonia, usted seguramente lo conoce bien, el departamento de Colonia con sus características, termine todo plantado eucaliptos o en su gran mayoría? Eso tampoco está planteado, pero entiendo su preocupación, es muy clara. Lo que se puede decir, bueno, ¿y por qué el productor no planta otra cosa? ¿Será que es más negocio o que los rubros están complicados, ¿no? La ganadería y la lechería, ¿no? No cabe duda que es más negocio, por eso es que estamos en este proceso cada vez más acelerado, pero eso es el gran problema de las políticas que se han aplicado en los últimos años. Acá hay que cambiar la política hacia la producción de manera que el negocio sea producir leche, sea la granja, sea los cítricos, sea el arroz, que esos tienen que ser los negocios, que eso es lo que mueve gente, eso es lo que afinca a la gente en el interior. Si yo pongo como un extremo, si esto siguiera acelerado, esto es un extremo que nunca se va a completar, pero si el país fuera todo un gran bosque, estamos con un país vacío en el interior. Hoy se ven zonas del país que se van vaciando por el avance de la forestación. Yo digo que hay que remitirse a las zonas que estaban previstas inicialmente. Yo digo que hay que cuidar las mejores tierras del país para la producción de alimentos, que es lo que el mundo cada vez más va a requerir. Eso es lo que queremos ponerle control, queremos poner un límite, pero que no se interprete como que estamos contra el negocio forestal en sí. No es por ese lado que viene, sobre todo para preservar los suelos para la producción de alimentos. Las condiciones que tienen que tener los productores para la producción de alimentos tienen que ser tales que les sea mejor negocio eso que plantar eucalipto, claro que sí. Vanini, lo vuelvo al caso Caputo. Si usted al sector forestal le da todos los beneficios que se le dan, y al sector lechero, por mencionarle uno, no le da ningún beneficio. Usted dile, por decir un ejemplo, a Conaprole, pero a la industria y a todo el sector lechero, usted dele los beneficios que usted le está dando a UPM. Le puedo asegurar que va a mover muchísimo más gente, no se van a ir 400 tamberos por año como se están yendo desde hace años, dejando la actividad. Usted vamos a promover, y capaz que con muchísimo menos dinero que se va a volcar para que venga UPM, usted va a activar sectores que hoy se están muriendo por mucho menos plata. Es decir, lo que está errado son las políticas que se han aplicado. Acá debería ser mucho más negocio tener un tambo que arrendar para plantar eucaliptos. Tendría que ser así. Pasa que hay una distorsión total, hay una falta de visión de país a futuro. Volviendo al caso Caputo, Jorge Caputo lo entrevistamos hace pocos días y planteaba como uno de los problemas que tuvo la empresa el vínculo con los sindicatos y con los trabajadores, con piquetes en la puerta, alguna cosa muy conflictiva. ¿Cómo ve ese punto? Porque Cabildo planteó un proyecto también para la reglamentación del funcionamiento sindical y personería jurídica. Bueno, ahí ve, otra de las condiciones que se le concede a UPM es garantizarle que no va a tener un piquete en la puerta, ¿no? Creo que hasta una oficina del Ministerio de Trabajo va a operar en la propia planta para evitar este tipo de cosas. Bueno, esa garantía, ¿por qué no se la dan al capital nacional, a los inversores nacionales? ¿Por qué no se la dan a Caputo, a Conaprole y a tantas otras? Entonces, ahí hay una distorsión, no cabe duda que ese tipo de distorsión de paros, de cese de actividades por distintas razones, complican a la empresa financieramente. Ahora, en cuanto al proyecto que nosotros hemos presentado de personería, de exigir la personería jurídica a los sindicatos y a la central sindical, lo primero que yo quiero hacer como consideración, que en noviembre del año pasado el gobierno de Tabaré Vázquez, con la firma de Tabaré Vázquez y de Ernesto Murro, remitió al Parlamento un proyecto que en su artículo 1 decía que se exige la personería jurídica a los sindicatos.
Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo no es nada nuevo. En todo caso, estamos reeditando el proyecto de Tabaré Vázquez. Senador. Sí. No, para llevarlo a otros temas por razones de tiempo, 2 o 3 preguntas para respuestas breves con respecto a respuestas personales. ¿Sigue pensando que lo mejor que le puede pasar es que el Senado vote su desafuero? Sí, yo tengo interés en que este tema quede laudado definitivamente en la justicia, porque estoy convencido que me asiste toda la razón y que las responsabilidades no están en mi órbita, sino que están en otra órbita. Pero no quiero ampliar mucho de ese tema ahora, porque lo quiero dejar para su momento, para plantearlo al propio Senado, primero a la comisión que está tratando de esto, después al propio Senado y después a la justicia. Desde su punto de vista personal, y venimos de un nuevo 20 de mayo, ¿por qué no hay información sobre los desaparecidos? Bueno, yo lo único que le puedo decir al respecto, que cuando yo tuve, digamos, cierto protagonismo por ser el comandante del ejército, hice todo lo posible por obtener información. Incluso una vez tuve un dato y lo aporté a quienes lo estaban buscando. Lamentablemente después, como pasa con la inmensa mayoría de estos aportes, no cristalizan, no son reales, no son ciertos, parten de visiones, digamos, erradas, y por eso al final no se encuentran. Yo honestamente creo que hay dificultades. No sé si hay gente que hoy tenga datos y no los quiera dar. No tengo la... Debería ser lo más lógico, ¿no? Que hay gente viva que sabe de enterramientos y dónde. Bueno, podría ser, pero por alguna razón esos datos no aparecen, no se han hecho las cosas como para que estén esos datos. La información que se maneja es la que hay. Yo lo único que puedo decir desde mi punto de vista, que cada vez que se me requirió hice el máximo aporte posible, y que siempre manifesté mi particular interés en que aparecieran los cuerpos, porque es la única forma de empezar a terminar con este tema. O sea que está de acuerdo que continúe la búsqueda hasta que sea necesario. Sí, sobre todo si hay alguna información creíble, fidedigna, pero es claro que la información que se ha manejado normalmente, salvo en 5 casos aislados, normalmente esa información ha sido falsa o ha sido, digamos, no llegó a ningún hallazgo concreto. Yo creo que comparto la búsqueda o el deseo de los familiares de encontrar los cuerpos de los desaparecidos. Creo que hay que meditar profundamente cuando pasan fechas como la que pasó el 20 de mayo. Creo que nos llama a todos a una profunda reflexión. También 2 días antes, el 18 de mayo, se cumplió también fecha del asesinato de 4 soldados. Yo creo que todo eso tiene que llamar una profunda reflexión de que los uruguayos no podemos dejarnos utilizar por potencias que en su Guerra Fría utilizaron otros escenarios para enfrentamiento. Los uruguayos tenemos que actuar por nosotros y no ser simples peones de un ajedrez mundial que nos hacen enfrentar a unos contra otros, y genera este tipo de fracturas que en definitiva lo que hace es debilitarnos como pueblo, debilitarnos y dejarnos inermes ante poderes que vienen a veces por otras cosas acá en nuestro país. Yo creo que es motivo de una profunda reflexión, tanto el 20 de mayo como el 18 de mayo, que también fue una fecha muy triste en el pasado. Son fechas que hay que recordarlas para evitar que en el futuro ocurran cosas similares. Manini, ¿cómo ve la situación en Rivera y qué opinión le merece la actitud del presidente Bolsonaro con respecto a la pandemia? Bueno, yo no quiero entrar en la crítica de un gobierno vecino y tan importante como Brasil. Indudablemente que los resultados en Brasil no son los mejores y estamos ante un escenario complicado porque hay una progresión geométrica de la enfermedad. Creo que a Uruguay eso le afecta, y le afecta mucho, sobre todo en ciudades como Rivera, que con Libramento hacen una sola ciudad. Lo mismo pasa en el Chuy, lo mismo pasa en Aceguá, y con algún matiz Artigas y Río Branco y Bella Unión tienen el problema similar. Yo creo que acá hay que encarar y
creo que esa es la idea de lo que se está haciendo, el problema como un problema solo, como una ciudad sola, digamos, hay que tomar las mismas medidas de un lado y del otro, porque si no, no va a tener sentido, y actuar en total contacto y cercanía con las autoridades sanitarias brasileras de la frontera, que creo que lo que se está haciendo, creo que las medidas que se han tomado son buenas, los procedimientos digamos, de determinar todos los contactos de los casos positivos, es lo que va finalmente aislando al problema. Yo creo que las medidas que están tomando son las que hay que tomar, las mejores, pero indudablemente somos en cierta forma víctimas de que del país vecino las medidas no han sido las mismas y están en estos momentos en un problema de progresión de la enfermedad que nosotros no tenemos, pero que indudablemente nos afecta. Senador, obviamente hay muchísimos temas que quedan pendientes, queda abierta la puerta, que tenga un buen día, nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. El senador Guido Manini Ríos.